Yo hoy de una vez vamos a entrar en la enseñanza. Por lo general pues uno canta una canción, hace la presentación, pero debido a que el tema es bastante profundo, la idea es que vayamos rápido, ¿bien? Entonces yo los voy a invitar a que se sienten. Hoy nos vamos a sentar y hoy vamos a hablar sobre lo que es la sabiduría y cómo vamos a edificar en esa sabiduría. Me han dicho que el día sábado vamos a estar en un taller con las mujeres. ¡Qué bendición! A ver, ¿los hombres también tienen talleres para hombres? ¿Sí? ¿O no? ¿O poquito? Porque es importante que los hombres también tengan talleres para hombres. Amén. A nivel nacional y en misiones extranjeras estamos trabajando muchísimo con formar a las mujeres. Esa formación, de hecho por ahí tenemos un programa que por la gracia del Señor lo hemos implementado en varios países, que se llama Mujer Valiente y Esforzada, Resiliencias en Tierras Lejanas. Y por la gracia del Señor estamos mirando a ver si el siguiente año lo implementamos también en los hombres, porque es importante también que los hombres sean formados en valor, ¿verdad?, en sabiduría, en inteligencia. Ok, sí, me han dicho que tienen un problema con las diapositivas. Entonces, el día sábado vamos a estar hablando sobre ese valor incalculable de las mujeres y por la noche vamos a hablar entonces sobre determinadas en sabiduría. Díganlo, determinadas en sabiduría. Pero fuerte, determinadas en sabiduría. Amén. Y me decían, hermana, esa determinada es como un llamado a la acción, accionar en sabiduría. Pero yo para saber cómo debo accionar en sabiduría, debo saber qué es la sabiduría. Amén. Porque si yo no sé qué es la sabiduría, y a veces como que confundimos sabiduría con inteligencia, y recordemos que la palabra del Señor nos muestra que hay diferentes tipos de sabiduría. Amén. ¿Sí? ¿Cuáles son esas? Bien, la palabra del Señor dice que hay una sabiduría que viene directamente de Dios, de lo alto, pero que hay otra sabiduría que es terrenal, hay otra sabiduría que es animal y hay otra sabiduría que es diabólica. Es decir, es muy importante que nosotros sepamos a quién le creemos y dónde estamos determinadas. Porque de repente yo pienso que mi sabiduría viene de antaño, ¿verdad? Que mi sabiduría viene de la cultura y de mi crianza. Y les voy a decir en el nombre de Jesús, a veces también pensamos que la sabiduría viene de los líderes. ¿O qué piensan ustedes? Pero la sabiduría viene ¿de quién? De Dios. Bueno, la nuestra. Bien, entonces, cuando hablamos de la sabiduría, hay algunos libros en la palabra del Señor que nos van a llevar al estudio de la sabiduría de la palabra. Toda la palabra de Dios está transversalizada por principios y también por valores. Vamos a recordar entonces que los principios son universales. ¿Cuáles son los principios que rigen nuestra vida? Los de Dios. Amén. ¿Sí? Los principios son universales, solamente hay unos principios y esos principios están allí en la palabra del Señor. Ahora, cuando nosotros hablamos de valores, los valores sí son nuestros. Nada más ustedes imagínense, hay diferentes, el amor es un principio, es un constructo universal, pero hay diferentes tipos en que usted puede distribuir ese amor. ¿Sí? A veces la palabra del Señor nos habla sobre un amor terrenal. Un amor, también esa sabiduría terrenal a donde están inclaustrados también los celos. A ver, ¿cuántos celosos hay aquí? Levanten la mano los celosos. Amén, las celosas. Bueno, por ahí dicen que esa sonrisa es la cobija con la que se tapa la culpa, ¿no? ¿Sí? Ahí hay algunos celosos, ¿bien? Y alguien me decía, hermana, los celos no son de Dios. ¿Usted qué dice? ¿Son de Dios o no son de Dios? Ok, bueno, Dios es un Dios celoso, los celos no son del todo malo, pero la celotipia sí, el delirio de celos sí. Y en esta carrera que el Señor me ha permitido también hacer y trabajar con la iglesia, hemos visto a muchas mujeres y hombres con celotipia, que eso lo vamos a hablar el sábado por la noche. Porque para yo empezar a accionar y ser determinada también en sabiduría, tengo que saber cómo dominarme a mí mismo. Porque la sabiduría no es algo místico. A veces nosotros pensamos que la sabiduría está allá lejos y que yo para alcanzarla tengo que hacer mucho. Pero claro, si yo tengo la palabra del Señor instaurada en mí, recordemos que la palabra del Señor es la mente de Cristo.
Y yo estoy formando a Cristo en donde, en mi vida, en mi corazón y en mi esencia. Entonces yo todos los días tengo que vivir en integridad, que es sinónimo de vivir una mente o un carácter de Cristo en mi vida. En mi vida. Entonces, aquí vemos la palabra del Señor, por ejemplo, los proverbios. Los proverbios es sabiduría, ¿verdad? ¿Sí o no? A ver, ¿cuántos han leído los proverbios? Amén. Los proverbios es sabiduría. Y dice que el libro de los proverbios es una colección de dichos. Pero nosotros también tenemos dichos por ahí, ¿no? A ver, hijo de tigre. Amén. A ver, digamos un versículo de los proverbios que hable de la sabiduría. Amén. Esta iglesia todavía sigue siendo así bien participativa. Amén. Bueno, pero hay una cantidad de dichos, ¿no? De hecho, cuando nosotros hacemos valoración neuropsicológica, y voy a hablar de esto porque me causó mucha curiosidad que cuando yo entré vi mi foto y decía neuropsicóloga, ¿sí? Y a mí me dio como algo como de felicidad, ¿no? Qué bendición que con lo que el Señor nos permite estudiar podamos también servirle al Señor. Servirle al Señor. Y bien, entonces hay diferentes dichos a nivel general. Hijo de tigre sale pintado, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿verdad? Una golondrina no hace verano. Amén, no hace verano. Y así sucesivamente tenemos diferentes dichos, o lo que nosotros llamamos refranes, que en su momento, si usted sabe muchos refranes, quiere decir que tiene muy buena habilidad de abstracción, ¿sí? Nadie te está diciendo que camarón que se duerme se lo lleva la corriente, pero si le dicen eso, ¿usted qué deduce? Pues sí, pero si usted no trabaja, no se esfuerza, no es disciplinado, no es constante, no se levanta temprano a trabajar, nada va a pasar. Y como Roma no se hizo en un día, ¿verdad? Nos toca todos los días trabajar. Entonces fíjense que todo el tiempo nosotros estamos como absorbidos de esa sabiduría y esos dichos. Pero como nosotros somos cristocéntricos, amén, quien rige nuestra vida es Cristo. Y yo no tengo una vida cristiana sin Cristo, porque a veces tenemos vidas cristianas sin Cristo. A veces tenemos familias donde pareciera que yo conozco la palabra del Señor, pero no la ejecuto. Eso quiere decir que yo puedo conocer cómo acciona Cristo, pero si yo no lo acciono en mi vida, yo no tengo una vida cristiana con Cristo. Con Cristo. Bien, entonces aquí encontramos a Proverbios. Y ustedes se van a encontrar que Proverbios fue escrito ¿por quién? ¿Y quién más? No. Bien, Salomón también dice que hay dichos de los sabios, ¿verdad? No dicen quiénes son estos sabios, pero ahí están. Palabra de Agur y palabra del rey Lemuel, que eso es lo que vamos a hablar el sábado. Oh, Lemuel no es de los reyes, oh Lemuel. Dice, ¿verdad? Y dice, palabra del rey Lemuel que le dijo su madre. Entonces empieza a hablar sobre la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Que dicen los teólogos que realmente es un tipo de la iglesia, que nosotras las mujeres, si nos ponemos a cumplir todo esto, terminaríamos muy frustradas, demasiado frustradas, pero quiere decir que es un tipo de la iglesia. Y si usted quiere leer proverbios del Nuevo Testamento, léase a Santiago, ¿verdad? Léase a Santiago, que Santiago es un proverbio del Nuevo Testamento que precisamente nos lleva a que la fe es una acción. De hecho, cuando el apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla de la fe, ¿sí? Quiere decir que la fe se acciona, ¿sí? La fe no es mística, que a veces pareciera que en la vida cristiana nosotros tomamos como esa fe mística, ¿no? Y vamos a reprender toda pelea de nuestra casa para que llegue la armonía, pero resulta quien acciona y desencadena la problemática en la casa, ¿quién es? Yo. Entonces, sí que se hace necesario poner esa fe en acción. Entonces, vamos con la primera diapositiva, por favor. Vamos a ir desarrollando en la medida en que vamos hablando. Bien, la primera diapositiva. Bien, entonces quiero que participemos un poquito. ¿Cómo está esa construcción allí? Revuelta. ¿Cómo la ven por aquí en esta columna? ¿Cómo ven esa construcción? Pues torcida, ¿no? ¿Qué más? Mal estructurada. A ver, ¿quién es arquitecto aquí? Como revuelta, ¿verdad? ¿Qué más? Está horrible. Un diseño muy mal hecho, pero es una casa. ¿Ustedes creen que ahí pueden vivir personas? Sí, sí viven personas allí.
Y les voy a decir que viven personas por años, muchos años. Pero cuando usted la ve así, ¿está hermosa? ¿Está bonita? ¿Hay planificación? No. Ustedes me han dicho que hable sobre edificando en sabiduría. Y si yo voy a edificar con sabiduría, tengo que saber cómo edificar también. Entonces, cuando yo estaba en la universidad estudiando psicología, recuerdo que estábamos muy agotados a veces ya al final de los semestres. Y nosotros nos decíamos, bueno, hay que entregar un trabajo, un proyecto final. Entonces, tú haces la introducción, yo hago el desarrollo, tú haces la conclusión y de repente tú haces las tablas estadísticas. Y luego lo que hacemos es unir. Y de repente nos preguntaban a nosotros para justificar ese trabajo y no sabíamos cómo se elaboró. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Miremos esa. ¿Qué piensan ustedes de esa edificación? ¿Cómo está? Está mal diseñada, mal estructurada, no hay una proyección, pero parece que en la parte de arriba se ve como bonita, ¿no? Se ve como algo lindo y uno dice, uno lo ve y uno dice, tiene potencial, pero mírenle las bases. De repente viene uno de esos huracanes como los que toman la costa y se lleva esa casa. Se la va a llevar, pero parece que es habitable, parece que lo podemos habitar. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, yo para edificar en sabiduría, tengo que saber cómo edificar. Y yo quiero dejarles esto a ustedes en esta noche, y es que seguir a Cristo cuesta, ¿o no? Si usted para seguir a Cristo no tiene renuncias, no puede avanzar hacia la eternidad. Seguir a Cristo, dígalo, cuesta, requiere renuncia. Yo necesito la renuncia para avanzar, si no es complicado. Y así lo dice la palabra del Señor. La palabra del Señor en Lucas 14, lo voy a leer en la versión Reina Valera de 1960, dice así: lo que cuesta seguir a Cristo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que rey al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Entonces, para yo edificar necesito dígalo. Hermana, a veces uno inicia la vida sin planificar. A ver, ¿cuántos han planificado aquí la vida? ¿Cuántos han hecho un proyecto de vida? Sí, bueno, qué bien, qué bien. Hay otros que no. Hay otros que no. ¿Vas a estudiar? No, hermana, pues si Dios quiere. Bueno, Dios quiere que estudies. Dios quiere que te formes desde siempre. ¿Vas a formar una familia? Claro. ¿Y con qué la vas a sostener? Bueno, ahí en el camino vamos mirando, ¿no? ¿Sí? Ahí vamos mirando. Pues si aguantamos hambre, Dios proveerá. ¿Sí? Entonces pareciera que a veces la vida la tomamos sin un proceso de planificación. Pero nosotros, de hecho, a veces hubo un tiempo, no voy a decir que aquí en Bogotá ni aquí en Chapinero, pero bueno, yo tengo una formación de la costa y recuerdo que en esa época en la costa nosotros orábamos para que el Señor nos dijéramos qué era lo que íbamos a hacer, y está bien la oración, pero se requiere un acto de planificación. Hay que planificar. La palabra del Señor aquí me está diciendo que necesito planificar. Y si ustedes se dan cuenta, la Biblia está transversalizada por historias donde se han generado planificación. Si usted quiere, léase a Nehemías, ¿verdad? Si usted quiere revisar planeación estratégica, léase todo el libro de Nehemías y allí lo vamos a tener. Entonces, ¿qué es la planificación? Vamos a decir entonces que la planificación es una capacidad, una habilidad superior únicamente dada a los seres humanos, que no se actúa por instinto. No se actúa por instinto. Hermana, yo le voy a decir al Señor que el Señor hable al corazón. Si yo tengo un pálpito en mi corazón es porque Dios me está hablando. Pero pues no me siento a hacer una planificación.
Y la planificación es una de las habilidades superiores que tiene el ser humano. No todas las personas tienen la misma habilidad de planificar. No todas las personas tienen la misma habilidad para organizar. No todas las personas tienen la misma habilidad para solucionar los problemas. Por eso se requiere de un proceso de formación. Formación. Usted le puede decir al Señor: Señor, dame inteligencia. Pues el Señor te la puede dar, pero el Señor no te la va a dar así, no sé, que se abre el cielo con una varita, ¿no? Necesitas tener un proceso de estudio y conocimiento precisamente para instaurar ese conocimiento en ti. Bien, entonces esa planificación, esa construcción requiere de una planificación, de un proceso mental. Y fíjense que en Lucas 14 nos dice lo que cuesta seguir a Cristo. En el versículo 28 dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para calcularla? Entonces la Biblia nos habla de la construcción de una torre para diferentes fines. Cuando usted lee la palabra del Señor les muestra a ustedes diferentes contextos donde se estaban construyendo torres. Y en alguna de ellas usted lo puede encontrar en Mateo 21, donde habla sobre la parábola de los labradores malvados. Léanse. Ese tipo de construcción es muy importante que la sepamos. Y vemos entonces que eran torres grandes, elevadas, majestuosas. A ver, ¿cuántos queremos tener una vida cristiana elevada, grande, majestuosa? Amén. ¿Sí? No de fama, sino de presencia del Señor continuamente en tu vida. Que cuando las otras personas te vean, entonces huelas al Señor. Que cuando las otras personas te vean sin que tú abras tu boca. Hermano, a veces nosotros pensamos que el discurso es el que va a llegar al corazón de la otra persona. Puede que ser que sí. Si ese discurso va direccionado por Dios, esa palabra va a impactar el corazón de las demás personas. Pero yo te voy a decir que tú eres el reflejo de Cristo en tu casa, en la iglesia, en tu trabajo, en tu familia. Tú eres el reflejo de Cristo en tu casa. Entonces, la vida cristiana o tu vida cristiana es una torre que tú estás formando. Es una torre majestuosa. Esa es la que estamos formando, esa torre majestuosa. Bien, para que se pueda ver y esté en lugares bien altos. Pero esa torre tiene que ser edificada en una simiente que tenga un fundamento que se pueda sostener. Porque si no, entonces sería como la última edificación que vimos, ¿no? Una casa que de repente promete, pero su fundamento es endeble. Mi fundamento a veces puede ser endeble. Mira, hermano, yo he conocido personas que llevan muchos años en la iglesia, personas que predican la palabra y han ganado a otros para Cristo, pero su vida interna viene a ser como sepulcros emblanquecidos, ¿sí? Que están blancos por fuera, pero llenos de huesos por dentro. Entonces vamos a calcular los gastos. Entonces vamos a mirar que la imagen de la torre es un llamado a considerar el costo de seguir a Cristo. Cristo, hermanos, no utiliza recursos emocionales. De hecho, si nos da tiempo, porque es que el tiempo es corto, vamos a hablar sobre que la fe no es emocional, la fe es racional. La fe es lo más racional que nosotros podemos y tenemos que vivir. Pero a veces cuando venimos al culto y aquí parece como que no hay presencia del Espíritu Santo, porque parece que el Espíritu Santo es cuando danzamos solamente, ¿no? O cuando cantamos y hablamos en lengua. Entonces yo digo, ese culto no fue direccionado por Dios. En ese culto no se sintió la presencia de Dios. Parece que nos hizo fe para que la presencia del Señor se moviera. Pero yo te voy a decir que aunque tú no te emociones en el culto, Dios sigue siendo Dios. Que aunque tú no te emociones en el culto, la presencia del Señor es inmutable. Amén, es todopoderoso. Eso quiere decir que el Señor sigue obrando aquí, si hablas en lengua o no, si te vas para tu casa. Porque el Espíritu Santo, la vida cristiana, se representa en la integridad que tú puedas tener, en esa adoración continua, todo el tiempo. Y para eso requiere entonces que yo me ciña los lomos. Y que yo pueda entonces dentro de esa valentía reconocer que hay cosas que no me están permitiendo construir en lo que realmente el Señor a mí me pide. Realmente lo que a mí
me pide el Señor. Entonces las multitudes que seguían al Señor mostraban una reacción positiva, pero pues claro, imagínense, Dios los estaba alimentando, Dios estaba sanando a los enfermos, Dios estaba liberando a los endemoniados. Pero ¿qué pasa a veces cuando estamos en medio del desierto, no? En ese desierto donde a veces pareciera que hay una derrota aparente. ¿Por qué es aparente? Porque derrota completa en el Señor no hay. No hay derrota, pero es una derrota aparente en esta humanidad. Y pareciera entonces que yo estoy derrotado, pero no es así. Porque aunque yo creo no sentir la presencia de Dios, el Señor está conmigo en tanto yo viva en integridad. Amén. Hay momentos donde no estás felices, pero la presencia del Señor está contigo. Hay momentos donde sientes que las pruebas te están ganando, pero no te preocupes, porque aunque andes en sombra de valles de muerte, como decía el salmista David, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es decir, que la presencia del Señor está con nosotros, más allá de tu sentir y más allá de tus emociones. Amén. Más allá. Entonces, nosotros vamos a construir en sabiduría. Mujeres y hombres, vamos a construir en sabiduría. Amén. Construir con sabiduría implica tomar decisiones y actuar con inteligencia. Tomar decisiones de dejar lo que no te conviene. Amén. Mire, yo he visto hermanos que después de una semana de renovación espiritual se llenan de la presencia del Señor y estamos firmes, ¿no? Pero la siguiente semana, cuando ya le toca afrontarse al gigante que parece dominarlos, a veces es difícil. ¿O ustedes qué piensan? Es muy difícil, ¿no? Es complicado. Allí es donde necesitamos ser determinados o determinadas en sabiduría, en lo que el Señor a mí me pide. Eso es lo que yo tengo que accionar. Entonces, conocimiento y la experiencia para lograr un objetivo de manera efectiva y eficaz. Entonces podemos ver que en el ámbito de la construcción física, esto significa planificar cuidadosamente, seleccionar los materiales adecuados y asegurar una ejecución preciosa y que esa sea una estructura sólida y duradera. Pero cuando hablamos de esa parte personal, necesitamos nosotros entonces elegir buenos materiales para tener una muy buena y excelente construcción. Bien, pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Entonces, cuando yo voy a construir, hay diferentes versículos que nos hablan sobre la sabiduría, diferentes versículos. Y hay uno que dice, la mujer sabia, a ver, otra vez dígalo, la mujer sabia edifica su casa, mas la mujer necia con sus manos las destruye. ¿Quién necesita tener sabiduría, el hombre o la mujer? Ok. ¿Sí? A ver, ¿quién necesita tener sabiduría? ¿El hombre o la mujer? Los dos, ambos. Amén. Y bueno, vamos a mirar a ver si el sábado por la tarde vamos a mirar realmente. Es que a veces uno en la iglesia habla de los roles, ¿no? El rol masculino, el rol femenino, esto es lo que hacen las mujeres y esto es lo que hacen los hombres. Esos son roles culturales, pero no es lo que está estipulado en la palabra. Qué bonito sería que nosotros nos estructuráramos en la palabra, en esas esencias tanto de hombres como para las mujeres. Hermanas, es que las mujeres entonces son las que lavamos loza y hacemos la comida. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde? Explíquenme. ¿En dónde está en la palabra del Señor esto? Jamás. ¿Sí? La palabra del Señor, sí, la hermana dijo las mamás. Y te voy a decir que algunos de ustedes me acompañaron al congreso de parejas que tuvimos esta semana y precisamente aprendíamos que a veces nosotros, la sabiduría nuestra está más bien en la cultura, machismo y feminismo. Pero no es lo que dice la palabra de Dios. Qué bonito es que nos centráramos en lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla de esencias, ¿bien? Y nos hablas precisamente esas esencias, si nos da tiempo. Yo digo siempre si nos da tiempo, porque es que hay una cantidad de cosas que pudiésemos hablar aquí. Si habláramos, por ejemplo, de Débora. El Señor le dio mucha sabiduría a Débora, porque a pesar de que Débora fue juez, también fue profetisa. El Señor hablaba directamente para que ella pudiese direccionar al pueblo. Ella fue profetisa, pero ella jamás se levantó como una militar. Ella se levantó como una madre frente a Israel. Su esencia, cómo el Señor la utilizó desde su esencia. Bien,
Aquí no vamos a tener de pronto esa guerra de poderes jamás, no, pero sí se hace necesario revisar qué es lo que dice la palabra para empezar a construir sobre esto. Entonces, aquí vemos que esa construcción no solamente es para los hogares. A veces cuando uno lee la Biblia, sí, a veces uno piensa que es para los hogares solamente, pero esta edificación tiene que ser una edificación también individual, integral. Tú no puedes llegar a construir una casa, un hogar, una familia con sabiduría si no te has construido a ti mismo. No va a pasar, no va a pasar. Y en estos días precisamente estábamos hablando de esto. Tenemos 5 iglesias en el país de Suiza. Dios ha sido inmensamente bueno. Estamos haciendo procesos de formación cada 15 días, hasta el mes de diciembre nos vamos con ellas, con las mujeres, y precisamente se nos hace necesario el proceso de formación con ellas porque están en un país misionero. Y yo les decía, ustedes son el mensaje. Mujeres, ustedes son el mensaje. Hombres, ustedes son el mensaje. A veces uno piensa que uno tiene que elaborar un discurso bien para poder llegar a las naciones, pero el solo hecho de que te formes como un buen cristiano, eso te hace que tú cuando hables, cuando camines, represente la presencia del Señor para esas personas. Entonces tú eres el mensaje. Tú eres el mensaje. Entonces este proceso de construcción tiene que iniciar en la dimensión humana. Hermana, es que yo quiero ser espiritual. Oh, pero para llevarte Dios a esas partes espirituales tienes que formarte en lo natural. Si no te formas en lo natural, va a ser muy difícil que el Señor te permita entrar a zonas más profundas para que experimentes su presencia y seas carta leída a las naciones. Va a ser muy difícil. Entonces aquí tenemos que revisar que nosotros tenemos unas dimensiones, ¿no? Entonces en todas estas dimensiones tenemos que empezar a construir. Y lo primero es la dimensión emocional. ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí o no? La dimensión emocional. Tenemos personas líderes pero con emociones destrozadas, ganando a otros pero perdiéndose a sí mismo y perdiendo su casa. Y hay poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay un versículo en la Biblia que a veces nosotros en las semanas de familia decimos mucho, ¿no? Y el que no provee para su casa le es contado como si fuese peor que un impío o como si nunca hubiese conocido al Señor. Y hay una versión que dice como si no fuese un cristiano. Y bueno, pensamos que solamente es como del papá para la casa. No, el apóstol Pablo estaba referenciándose precisamente era a los nietos y a los hijos de las viudas, ¿no? Es decir, que aquí todos tenemos que aportar, no solamente los papás, sino también los hijos. Todos aportamos, todos tenemos que proveer para nuestra casa. Entonces tenemos que trabajar en la dimensión emocional, en la dimensión física también. Tenemos que trabajar en la dimensión social, en la dimensión académica, que luego se convierte en lo laboral también, en la dimensión sentimental, en lo espiritual. Es decir, en todas esas áreas yo tengo que construirme. Hermana, yo estoy bien espiritualmente. ¿Y yo por qué? Todos los días voy a la iglesia, ayuno de lunes a viernes. ¿Yo en qué momento trabajas? No, hermana, yo estoy bien espiritualmente. Recuerden, en algún momento hablábamos aquí que la espiritualidad es un todo, ¿verdad? El apóstol Pablo, en sus cartas paulinas, cuando usted lee estas cartas que son bastante profundas, me parece muy bonitas leerlas, porque él, aparte de instruir el evangelio a los gentiles, se encarga de formar a las iglesias aún sin conocerlas. Porque hubo iglesias donde el apóstol Pablo mandó epístolas y no las conocía, estaba en la cárcel encadenado, pero no las conocía, pero el Espíritu Santo lo instruía. El Espíritu Santo le mostraba lo que tenía que hacer. Y él decía que el proceso de santificación tenía que ser completo, ¿verdad? Totalmente. Alma, cuerpo y espíritu. Para el día de la venida del Señor. O sea que yo tengo que santificarme todo. Construirme toda. O todo, ¿verdad? A veces yo pienso que solo es lo espiritual. Mira, hermana, si hay algunos pecados, pero bien ocultos por allá, que no son tan ocultos, porque cuando nosotros nos bautizamos, el Señor nos pone conciencia de pecado. Lo conocemos, lo sabemos, el Señor nos mueve. Hay que renunciar. Tenemos que renunciar. Hermana, pero Dios conoce mi debilidad. Oh, que sí la conoce. Si Él nos creó, ¿verdad? Él nos creó.
pero Él también está formando el carácter de Cristo en nosotros. Y es preciso pasar por este proceso de santificación, porque si nosotros no estamos santificados, no podemos ver al Señor el día de la glorificación. Se requiere que nosotros estemos bien instruidos. Entonces, aquí en esta formación, tanto el hombre como la mujer tiene que formarse. Pues yo sabía que este culto era de dos. Si hubiese sido de mujeres, pues yo solo traigo versículos para mujeres, ¿sí? Pero yo sabía que los hombres también iban a estar aquí, ¿sí? No de repente salían, es que las mujeres son las que tienen que tener la sabiduría. No, los hombres también. De hecho, la palabra del Señor dice, y vivan con ellas sabiamente, ¿sí? Los dos tienen que tener sabiduría, la que viene de Dios. La que viene de Dios. Entonces aquí vemos unos versículos. Hay un versículo que dice, ¿ustedes alcanzan a verlo o no? ¿No? Bien, el primero dice, sí, en Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia la derriba con sus manos. Y en Lucas 6:48 dice, semejante es el hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso fundamentos sobre la roca. ¿Y cuál es nuestra roca? Dígalo, ¿cuál es nuestra roca? Cristo. Claro, pues hay algunos que dicen, algunos teólogos dicen que hombre traduce ¿quién? Ser humano, ¿verdad? Entonces vamos a decir que aquí dice hombre, o sea, hombre de hombre, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿cuántos hombres hay aquí en esta noche? Bueno, hay como 2. No, de los restos también son hombres, solo que no dijeron amén. Bien, entonces aquí dice, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no lo pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es el hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces nos está invitando a que nosotros construyamos ¿sobre qué? Sobre la roca. Sobre la roca. Pero para construir sobre la roca yo tengo que conocer a la roca. Y eso no lo voy a lograr solamente viniendo a la iglesia. Miren, hermanos, hay momentos donde yo tengo que entrar delante de la presencia del Señor y atravesar la queja y atravesar esa, a veces nosotros vemos la oración como SOS, ¿no? De hecho, una vez me invitaron a un programa a hablar de SOS. Y claro, la oración es lo más racional que usted puede hacer. Si alcanzamos hoy, porque ya voy como por la tercera diapositiva y son como 50. ¿Sí? Porque en algún momento aquí me quedó faltando hablar sobre la oración. Cómo la oración atraviesa tu sistema límbico. ¿Sí? Cómo la oración atraviesa cada estructura de tu cerebro. Cómo la oración empieza a transformar y a sanarte. Científicamente está comprobado. La oración sana, pero es la oración que atraviesa todo ego. Es la oración donde atraviesa mi yo. Es esa oración donde ya yo empiezo a tener una conexión con mi amado, más allá de la queja, sino esa oración que conecta con el agradecimiento con Dios. Es esta oración que me permite sanar, que me permite conectarme. Y les voy a decir una cosa, para llegar a conocer al Señor, yo necesito intimidad con mi amado. Si no, va a ser muy difícil que yo conozca al Señor. Puedes llevar años viniendo a la iglesia, pero va a ser muy complicado que tú conozcas a tu Dios. Bien, entonces pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a pasar aquí. Entonces, pasemos a la siguiente, por favor. Aquí. Bien, entonces, porque el tiempo va avanzando, tanto los hombres como las mujeres necesitamos la sabiduría. El versículo que queda en Proverbios 3, el versículo 13, 16, las hermanas me habían dicho que ellas tienen un capítulo que me pareció muy bonito para leerlo, solo que el tiempo no nos da, que está en Proverbios 5. De hecho, cuando usted lee así Proverbios tiene mucho sobre la sabiduría. Y aquí ustedes pueden ver, aquí en Proverbios 4, igual que en Proverbios 3, desde el 13 al 16 dice así: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que pueda desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda es riquezas y honra. Entonces vamos a definir lo que es inteligencia.
entre todos aquí. A ver, ¿cuántos inteligentes hay aquí? Ay, digan amén todos. Bien. ¿Y quién es más inteligente que otro? Amén. Todos los seres humanos poseemos inteligencia. Todos los seres humanos poseemos inteligencia. Solo que hay algunos que su inteligencia está por encima de la media. Solos que hay otros que la inteligencia está en la media. Nosotros aquí, ¿no? A ver, levante la mano un superdotado aquí. Y hay otros que están por debajo de la media. Pero aunque estén por debajo de la media, tienen niveles de inteligencia. Amén. Bueno, eso no lo dice la palabra, esto me lo dice la ciencia. Si usted tiene una dificultad de aprendizaje y me lo remiten, yo lo primero que voy a hacer es evaluar y voy a aplicar pruebas de coeficiente intelectual. Para a partir de ahí empezar a explicar cómo le puedo ayudar, porque todos tenemos habilidad de aprendizaje. Entonces vamos a definir, porque inteligencia y sabiduría no es la misma cosa. Hay personas que no han tenido la oportunidad de ir a la academia como algunos otros, a formarse, pero no por eso no son sabios. Tienen sabiduría. Entonces la inteligencia es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Mientras que la sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimiento y se distingue por usarlos con prudencia, sensatez y juicio. Entonces la sabiduría se desarrolla con el tiempo, a partir de las experiencias propias y ajenas y de la observación y la reflexión sobre la vida. Entonces vamos a decir que el conocimiento es lo que usted sabe. A ver, ¿cuántos saben aquí de sistemas? Levante la mano. Pipe, ay Pipe, perdóname Pipe. ¿Sí? Juan Felipe. Ay, Andrés Felipe. Pipe. Bien, Pipe sabe de sistemas. ¿Qué más? A ver, ¿quién más sabe de sistemas? Ingeniería, construcción, diseño. Bien, pues aquí no. Diseño. Todos tenemos algo de conocimiento. Conocimiento de la vida, ¿no? Conocimiento de la palabra, conocimiento de tanta formación que nos han dado a lo largo también de la formación cristiana. Entonces, vamos a decir que ese conocimiento que yo tengo es una caja de herramientas, porque el conocimiento es una habilidad que no viene contigo. Tienes que formarlo. Las habilidades y las destrezas no son innatas, no vienen contigo, no nacen contigo. Tienes que saberla. Y si no, tu conocimiento va a ser instintivo. A veces nosotros pensamos que sabemos, pero realmente lo que sabes es pura intuición, ¿verdad? Y necesitamos entonces formar ese conocimiento. Entonces tienes una cajita de muchas cosas que tú sabes. Y la sabiduría es que tú sepas cuándo poner en función cada uno de ese conocimiento que tú tienes. Hermana, es que yo sé, pero el Espíritu Santo en esa sabiduría que viene directamente de Dios me dice: calla ahora, no es tu momento de hablar. ¿Sí? Y solamente te lo puede dar en conexión con Dios. Es decir, la sabiduría es la que me está a mí direccionando qué hacer y cómo tomar todas esas herramientas para ponerla en función. Entonces en Salmo 111, versículo número 10 dice que el principio de la sabiduría es el temor ¿de quién? Del Señor. Quienes practican esto adquieren entendimiento y alaban al Señor toda su vida. Es decir, que hay principios y valores. Bien, miremos aquí entonces, esto es un triángulo, vamos a llamarlo que es una pirámide, y aquí vamos a empezar a construir nuestra vida. Todo lo que nosotros somos. Lo primero que yo tengo que tener en cuenta como cristiano, y así yo tampoco sea cristiano, porque hay personas que también elaboran su vida espiritual, solo que no elaboran su vida espiritual en Cristo. ¿Ustedes no han visto que personas que creen en los ángeles? Bueno, esa es su vida espiritual, y ellos están formando su vida espiritual según su creencia. Solamente que nosotros, como somos cristocéntricos, seguimos a Cristo, entonces nuestro estandarte es ¿quién? Cristo, que además es una verdad universal. Amén. Es una verdad universal. Entonces aquí tenemos el vacío, hay un vacío existencial. Mire, yo creo que el mayor acto de sabiduría es reconocer
que si yo no tengo a Dios en mi vida, no soy nadie. Porque todo inicia con Dios y termina con Dios. Porque fuimos creados por Él y para Él. Es decir, que cuando nosotros tenemos ese vacío existencial, es porque nos hace falta esa conexión con Dios. Mira, hermanos, en este ejercicio profesional hay muchos hermanos que se atienden todos los días, que atendemos consejería todos los días a nivel nacional, y hay muchos chicos nuestros, adolescentes nuestros, niños nuestros, hermanos nuestros que sirven en la iglesia, pero con unos vacíos, sentido de vida perdido, ideaciones suicidas. Y uno dice, ¿qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué cree usted que nos hace falta? Nos hace falta una conexión con Dios, más allá de esas conexiones tan ligeras que tenemos, más allá, porque a pesar de que nosotros atravesemos el dolor, aquí hay una en la parte de arriba dice comunión del individuo con sus pilares, y hay una imagen que por ahí traía pero que no me dio tiempo ponerla, y es que la vida no tiene atajos. A ver, ¿cuántos creen que la vida tiene atajos? Hermanos, la vida no tiene atajos. Las problemáticas van a venir. Vas a tener que atravesar con todo el mar impetuoso. No hay otra manera. ¿Sí? A veces nosotros vamos navegando en el mar de la vida, ¿no? Imaginemos que vamos navegando y viene pero una situación compleja, pero con toda, que va a atravesarme en dolor, pérdidas, ¿no? Pérdidas económicas, pérdidas de personas también, pérdidas de identidad, muchas cosas van a suceder. Y hay personas que me dicen, hermana, vamos a orar para reprender todo esto y el Señor no nos va a permitir pasar por allí. Quiero decirte que no has leído entonces la palabra del Señor, porque no es cierto. El dolor te forma. El dolor te va a formar y no hay manera de rodear la tormenta. No hay manera, porque si la rodeas te vas a hundir. Lo único que tenemos que hacer es tomar todas las estrategias y atravesarla, impetuoso. Por allá en Santiago dice, tenga la paciencia, y me gusta muchísimo este versículo, tenga la paciencia, la paciencia, la paciencia. Hermanos, tenemos que tener paciencia para construir, paciencia, nos hace falta la paciencia. Y queremos todo ya, pero ya, rapidito, sin oración, sin esfuerzo, sin leer la palabra, todo ya. Pero la paciencia, cuando la palabra del Señor pone la paciencia como vitamina fundamental del fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5, léalo por allá en Gálatas 5:22. Si quiere principio bíblico, váyase al fruto del Espíritu Santo. Recuerde que usted no es salvo por el fruto del Espíritu Santo. Usted tiene fruto del Espíritu Santo porque ya es salvo. Porque tiene la palabra, la presencia del Señor en su vida. La tiene. Y dice Santiago, y tenga la paciencia su obra perfecta. La paciencia son pasos que yo voy dando. A veces me toca detenerme un momento porque la vida como que me está rodeando demasiado con cosas muy malas, ¿no? Pero me detengo aquí y sigo avanzando. Porque la paciencia no es estática, la paciencia es activa. Es activa. ¿Sí? Y tenga la paciencia su obra perfecta, porque cuando haya terminado todo esto, dice la palabra del Señor, dice Santiago, entonces quedaremos firme de carácter. Y firme de carácter es que ahora ya Cristo está formado en nosotros, ya no yo, sino Cristo. Firme de carácter y capaz de afrontar cualquier circunstancia. Eso dice por allá Santiago. Entonces, hermanos, principios y valores, aquí lo tenemos. Y en ese principios y valores es muy importante entender que espiritualidad es diferente a religiosidad. ¿O qué piensan ustedes? Diferente. Usted se puede poner aquí la falda larga, pues yo me la pongo. Yo soy cristiana, de la Pentecostal, hace 40 años. ¿Sí? Nací en la iglesia y aquí estoy y aquí me quedo. Eso, ay Dios mío, que el Señor me permita hacer eso. ¿Sí? Nada, 40 años. Y nos ponemos faldas porque hace parte de esta institución, hace parte de la iglesia pentecostal. Pero el hecho de que te pongas falda y tu corazón no sea conforme al corazón de Cristo, no te va a salvar. ¿Sí? De hecho, hay personas que se ponen falda y se le ve toda la humanidad. Sí, ustedes lo saben, yo también.
Entonces, la falda no te va a salvar, solo que hace parte de esa santificación también que tienes que tener a nivel físico. Por eso es que muchas veces nosotros confundimos. Hermana, yo voy a la iglesia, hermana, yo oro, hermana, yo reprendo los espíritus. Todos los espíritus que se me aparezcan, yo los reprendo en el nombre de Jesús y tienen que irse. Hermana, y me dicen una cantidad de cosas. Yo voy, yo vengo, yo recito la palabra, yo me la sé. Pero ojo con esto, religiosidad no es espiritualidad. La espiritualidad a mí me tiene que llevar a un acto, aunque yo me confronte con los principios bíblicos, esos estatutos, que el Señor ha estado interesado toda la vida que nosotros tengamos principios bíblicos. Desde la caída del hombre, ¿no? Por allá en el principio de todos los tiempos, allá en el Génesis, usted lo puede ver. Muy próspero, gracias hermano Michi. Un negocio muy próspero, pero yo no pago impuestos. Y yo, ¿y por qué? No, hermana, el gobierno es terrible, eso no se paga impuestos, hermana, yo todo lo traigo como por contrabando, así. Y hermano, lo que sí quiero decirles es que yo le doy una muy buena mesada a la iglesia, que con eso se han construido templos. Bueno, si quieres sígueselo dando, ¿sí? Y la iglesia seguramente, este claustro seguirá creciendo. Pero esa buena acción que tú crees no quiere decir que tú no vayas en contra de tus principios bíblicos, ¿sí? Entonces va mucho más allá. A veces pensamos que la espiritualidad es esto, solamente venir aquí, pero hay cosas al interno de tus acciones, pensamientos y corazón que se necesita cambiar. Necesitamos cambiarlo, cosas como tan sencillas. Una vez tuve una experiencia con un hermano y resulta que el hermano, me quedan 15 minutos y voy rápido. Resulta que el hermano, un muy buen hermano, él estaba en el trabajo y le dieron un billete de 50 falso. Y yo, te dieron el billete de 50. Me dijo, pero no pasa nada, tranquila. Eso no pasa nada. Yo ahorita voy al Transmilenio y lo meto. Con eso pago el Transmilenio. Yo nada más me quedaba observando. Pero para él, dentro de su mecánica mental, dentro de sus principios, dentro de sus valores, eso no es errado, eso no está mal, eso no es pecado. Hermana, pero no es pecado. ¿Qué pecado va a ser eso? No, no hagas eso, estás engañando. Pero ellos no saben. Pero la palabra del Señor a mí me dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como si fuese pecado. Él no lo sabe, pero tú sí. Eso es construir en sabiduría. Sabiduría que viene directamente de Dios. Directamente de Dios. Ese principio fundamental tiene que ser de Dios en nosotros. Entonces el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Quiénes son los necios? Pues los ignorantes, falta de inteligencia y de razón, terco. A ver, ¿cuántos tercos sabemos aquí? Obstinados, ¿no? Hermana, así soy yo. Y mire, lo que más uno escucha es eso. Dios me hizo así y así soy yo. No voy a cambiar. Y yo, ¿y por qué no vas a cambiar? Porque a mí nadie me hace cambiar. Entonces, ¿dónde está la obra redentora del Señor en la cruz del Calvario? Que siendo Dios se hizo hombre. Fue el mayor acto de empatía que el Señor pudo hacer. Porque nosotros teníamos una deuda con Dios que no podíamos pagar. No la podíamos pagar. Y ese acto de misericordia representa no lo que nosotros somos, sino lo que Dios es. Amén. Su gracia, su amor, su empatía, su misericordia. Con amor eterno nos ha amado el Señor. Dice su palabra. Y ese amor es inagotable. Es inagotable. Eso dice la palabra del Señor. Pero ojo con lo que nosotros hacemos allí en la intimidad. Por eso tenemos que examinarnos todos los días. Todos los días tenemos que examinarnos. Entonces la sabiduría no es simplemente conocimiento intelectual, ni tampoco el conocimiento de la Biblia. Porque tú puedes conocer la Biblia.
A ver, ¿cuántos conocemos aquí versículos? Hermano, pues no sé, en esto uno tiene que leer muchísimo, ¿no? Pero hay momentos donde a uno le invitan a enseñar y uno va como seco. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, ¿sí? Uno va como que, Dios mío, solamente es palabra lo que uno va a decir, ¿sí? Y a mí, una vez estando yo en un pueblo, me tocó decirle al Señor: Señor, por respeto a ellos, manifiéstate tú. Porque yo estaba como tan seca por situaciones que había vivido, y le decía: Señor, por respeto a la iglesia, Señor, manifiesta tu presencia, Señor, haz lo que tienes que hacer. Pero ni siquiera es conocimiento de la palabra, sino que es la capacidad o la habilidad de traducir tal conocimiento en hechos en nuestra vida. Tú puedes tener un conocimiento, pero si no lo accionas es difícil. Y ustedes se pueden leer en Éxodo 28, hay unos capítulos que precisamente nos deja ver cómo el Señor provee cierto conocimiento para usarlo en cierto momento. Hay cierto conocimiento, hay cierta preparación. Hay personas que el Señor preparó solamente para un momento y para una hora. Nehemías, ¿no? Le hace Nehemías. Y si quiere, le hace Esther. ¿Cómo el Señor preparó a Esther solamente para un momento y para una hora? Propósito, ¿no? A ver, ¿cuál es el propósito de tu vida, mujer? Hermana, no lo sé. No lo sé. Hay diferentes tipos de propósito. Hay propósitos donde el Señor solamente te ha preparado para ese momento y para esa hora. Pero tenemos que prepararnos. Hermana, ¿cuándo lo acciono? Pues no lo sé. No lo sé. Pero si estás conectada con Dios, entonces el Señor te dirá cuándo y en dónde. Amén, ¿cuándo y en dónde? Pero para eso necesitamos estar conectados a la fuente de toda sabiduría, que es el Señor. ¿Qué es el Señor? Esa fuente que viene directamente de Dios. Y aquí en Éxodo 28 dice: y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Fíjense que los llenó ¿de qué? De espíritu de sabiduría. De tal manera que los capacitó para tomar la tela, teñirla y elaborar una hermosa vestidura un hermoso vestido para el sacerdote. Y si usted sigue leyendo también en Éxodo 36:1, usted puede ver cómo el Señor, dándoles a ellos un conocimiento, les decía qué hacer en el momento preciso. ¿Cómo iban a tomar esa sabiduría o todas esas herramientas en un momento preciso? Entonces seguimos diciendo que conocimiento y sabiduría no son las mismas cosas. Conocimiento es la acumulación de hechos, sabiduría es la aplicación correcta de tales hechos. Entonces las dos cosas, conocimiento y sabiduría, vienen también de tener una revelación directamente de Dios. Yo quiero decirte que si quieres tener conocimiento, pues estudia la palabra. A ver, ¿cuántos estudian la palabra aquí? Amén. Pero si quieres tener sabiduría y ser sabio, aplica tal conocimiento en tu vida. Tienes que aplicar tal conocimiento en tu vida. Entonces, pasemos a la siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. Aquí. Entonces, si queremos la verdadera sabiduría, que la verdadera sabiduría alimente nuestro discernimiento, entonces no podemos subestimar la necesidad de acudir constantemente a la fuente de la verdad, que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y yo sé que aquí pudiésemos hablar muchas otras cosas más. Hermano, nos faltó mucho. Pero quiero la siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. Bien. Para yo saber entonces formar mi vida en esa sabiduría, lo primero que yo tengo que hacer es tener conocimiento. Dígalo, tener conocimiento de Cristo. Palabra de Dios, mente de Cristo. Dígalo, palabra de Dios, mente de Cristo. Hermano, hermana, le hace la palabra de Dios. A ver, ¿cuántos se han leído muchas veces la Biblia? Le hace la Biblia. Yo voy a ir donde el pastor para que el pastor me diga qué hacer. Vaya donde el pastor. Pero qué tal que de pronto nuestros líderes también estén un poco equivocados si no lees la Biblia. Hay que leerla, hay que escudriñarla, hay que estudiarla, hay que saborearla, hay que tomarla para nosotros, hermanos. La Biblia es una cosa magnífica de leer. Amén, profundízala. Hazte cursos para entender la palabra. Ojo con los cursos también, que no vayan en contra de la doctrina, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con estos cursos.
Mucho cuidado, pero lee la palabra, escudriñala tal cual como es. Hermana, es que mis pastores anteriores me decían esto y nos arraigamos a eso. Pero sí, pero ¿qué te dice la palabra de Dios? ¿Qué te dice la palabra del Señor? Porque estamos transversalizados por principios todo el tiempo. ¿Sí? Alguien me decía, hermana, ¿y para la familia qué? Porque en estos tiempos, bueno, siempre, me decían, es que estos tiempos los principios se han perdido. No siempre, siempre se han perdido. No es de ahora, sino que ahora estamos en un tiempo donde la venida del Señor está cerca. Aquí ya estamos jugando el tiempo extra. La venida del Señor está cerca, a la puerta. Y te voy a decir que tenemos que prepararnos todos los días. Estar alerta, ¿no? Como Nehemías, construyendo, edificando, pero en la otra manito sosteniendo la espada, que es la palabra del Señor. Es el conocimiento de la palabra de Dios, porque tenemos una cantidad de ideales, idealismo, ¿no? Todo este tema con el loving gay, bueno, a veces uno habla solamente de esto, pero pues hay otras cosas más. Hay otras cosas más. Y quiero decirte que necesitamos conocer la palabra. Conocer la palabra. No solamente quedarnos con los que nos enseñan los domingos aquí, o solamente con lo que yo les estoy enseñando. Hay que conocer la palabra, estudiarla, saborearla, porque la palabra es la mente de Cristo. Si usted quiere tener la mente de Cristo, estudie la palabra. Estudie la palabra. Y lo otro es la fe. Dígalo, la fe. ¿Qué es la fe? ¿Y dónde dice eso? Yo escuché por ahí en la Biblia. Eso lo dice Hebreos 11, lo que nosotros hemos llamado los héroes de la fe. Bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y quiero decirte que por esa fe estamos hoy aquí. Por esa fe estamos hoy aquí. Porque tú has visto al Señor con estos ojos humanos. No, pero creemos que le hay. Creemos que está. Amén. Y he tenido tantas experiencias profundas con Dios, que si ahora me viniese a decir alguien que Dios no existe, pues no existirá para ti, pero para mí sí. ¿Por qué? Porque yo he tenido la experiencia de conocer al Señor en lo más profundo, porque la fe va acomodando lo que la razón no puede ver. La razón no lo puede ver, pero por la fe tú lo ves. Es una convicción, pero esa convicción no es emocional. Esa convicción es racional. Hermanos, ¿cuántos nosotros en enfermedades? En estos días estábamos en el congreso, yo le decía, estamos aquí, me han diagnosticado artritis, no, eso tiene un apellido durísimo, se llama una artritis, y esto me ha producido una artrosis degenerativa terrible, he manejado mucho dolor, estoy 2 veces con osteópata, con fisioterapia y con la reumatóloga hace más o menos como 2 meses, y estamos ahí tratando de controlar los dolores, tratando. Y alguien me decía, hermana Claudia, ¿será que usted no tiene fe porque Dios no la ha sanado? Y yo recuerdo cuando esa persona me dijo eso, y alguien me dijo, ¿te dolió? ¿Y qué le dijiste? No me dolió. ¿Por qué me va a doler si yo conozco al Señor? Yo conozco al Señor. Dios no está aquí para sanarme. Eso es una arandela. Eso es algo maravilloso que el Señor te da, porque el Señor nos bendice. El Señor te bendice. Pero hermana, con dolor y todo yo sigo creyendo en el Señor. Con problema y todo yo sigo creyendo en el Señor. Y tú también. Y tú también. Con situaciones duras y todos seguimos adorando al Señor. Entonces la fe no es emotiva, no solamente siente. La fe es racional y piensa lo que voy a hacer. Piensa, hermano, yo no siento hacer esto. Bueno, pero puede ser que no lo sientas, pero revisa la palabra del Señor y empieza a mirar, porque muchas veces confundimos discernimiento con intuición. Y el discernimiento no solamente viene dada por la emoción. El discernimiento es que a pesar de que no sientas hacer algo, lo hagas porque el Señor te lo pide. El Señor te lo pide. Eso es discernimiento. La fe emotiva mira y le presta atención a la circunstancia, pero la fe racional cree en lo que está escrito. Entonces, cuando nosotros tenemos esa fe que viene, esa sabiduría que viene directamente de Dios, vámonos entonces a parar en esa fe
donde tenemos la convicción, ¿verdad? Que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vamos a orar. Vamos a orar. Yo los voy a invitar a estar de pie y vamos a orar. He cumplido con el tiempo. Me dijeron 8:30, son las 8:30. Bien, nos faltó mucho tema. Hay mucho tema. Porque creo que hablar sobre la oración es fundamental para entender cómo debemos orar. Y cuando entendemos esto, hermanos, nos gustaría orar siempre, estar todo el tiempo conectados con el Señor. Qué maravilla es tener al Señor de nuestro lado, a nuestro amado. Entonces, esta oración que me lleva a la intimidad con Dios. Bueno, yo no sé cuántos de ustedes necesiten una oración. Hace un tiempo aprendí. Alguien me decía, hermana, qué bonito es que cuando uno vaya a un culto, todos los hermanos se sienta tanto la presencia del Señor para que hablen en lengua y salgan restaurados. ¿Sabes una cosa? Que la palabra del Señor es la que te restaura. La palabra que va directamente al intelecto. Y adorarás y alabarás al Señor. Bueno, orarás más bien, dice la palabra. Y orarás también en el Espíritu, pero también ¿con qué? Con el entendimiento. Con el entendimiento. Entender, razonar. Mirar cuál es la vida cristiana, qué es lo que el Señor a mí me está pidiendo, cuál es la renuncia que necesito para poder edificar en sabiduría, porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y yo me quiero ir con el Señor. Yo me quiero ir con el Señor. Yo siempre he dicho, no se vale de pronto en esta tierra situaciones de sufrimiento, pero yo quiero ver al Señor cara a cara. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes quieran ver al Señor cara a cara. Aleluya. Y quiero decirte que su presencia es real en esta hora, aquí en este lugar, en este instante. El Señor conoce tu situación, el Señor conoce tu condición. Y déjame decirte que en esta hora el Señor es fuente de misericordia. Si alguno de ustedes necesita la presencia del Señor para volver nuevamente al principio. Alguien me decía, hermana, ¿y cómo restauro la presencia de Dios en mi vida? Bueno, vuélvete al principio. El principio de todas las cosas es el Señor. El principio de todas las cosas es el Señor. Y no quiero irme sin hacer esta invitación. Yo no sé si alguno de ustedes hoy necesite una oración. Si es así, pero quiero decirte, yo les decía que hace un tiempo aprendí que a veces uno pasen todos los hermanos aquí al altar que vamos a orar. Hay decisiones que se necesita mucho compromiso, demasiado compromiso para sostenerse en las decisiones. Porque cuando salgas de aquí, te vas a encontrar con una cantidad de contrapostores afuera. Tu familia, la parte espiritual también, tú mismo, tus pensamientos. Y es ahí cuando tenemos que tener los lomos ceñidos para entonces hacerle contraposición y poderles decir a ellos, tú vienes hacia mí con espada y jabalina, mas yo voy hacia ti en el nombre de Jesús. Jehová peleará hoy de mi lado. Amén. Y yo te venceré. Amén. Si hay alguien aquí en esta noche que necesite una oración, yo les voy a pedir, levanta tu mano si de repente no quieres venir aquí al altar y vamos a hacer esta oración. Si hay algo